Honorem Sanctet Individue Trinitatis. En honor de la Santísima Trinidad, para exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocando muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos nuestros en el episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, y los inscribimos en el libro de los santos y establecemos que en toda la Iglesia sean devotamente honrados entre los santos. Et Filii et Spiritus Sancti. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Queridos hermanos, una edición más de Zapatos de Encuentro. Ahora me saco el auricular. Espero que se esté escuchando bien. Bueno, otro gran santo canonizado el mismo día por el Papa León, ¿no? Otro gran santo, esta vez un adolescente de apenas 15 años. Una vida heroica, una vida eucarística, una vida maravillosa, un milagro vivo, porque contradice, como todos los santos, el mundo actual, en este caso un joven, dos jóvenes. La vez pasada escuchamos y vimos y nos llenamos de admiración a Pier Giorgio Frassati, de 24 años, este joven de apenas 15 años, una vida realmente maravillosa, contradiciendo a todo el mundo y además usando el Internet como robándosela al enemigo, ¿no? El enemigo que usa el Internet para la pornografía y para todo tipo de mal, lo usó para la pureza, para difundir la Eucaristía, para difundir todo lo bueno y con su vida, toda su vida un ejemplo. Bueno, por esto hemos invitado a un amigo además de nuestra misma congregación, de nuestra misma familia religiosa del Verbo Encarnado, al padre Leonardo López, que ahora se encuentra en Ecuador. Voy a decir algo de él cortito para que escuchemos, porque él nos va a presentar su libro, El Catequista Eucarístico, que lo escribió hace un tiempo, por supuesto, ya nos va a contar. Mientras tanto, dos palabras decimos del padre Leonardo López, que bueno, estuvo en Roma hace poco, cuando hicimos el programa de García Moreno, este gran mártir también, presidente de Ecuador, y ahora va a hablar de su libro, ¿no? De Carlos Acutis. El padre Leonardo Gabriel López, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, como dijimos, desde el año 2002.
ha trabajado pastoralmente en Estados Unidos, en San Rafael, Argentina, y últimamente en Guayaquil. Después estuvo en Ecuador. Como saben, primero estuvo en Ecuador, después fue a Roma a hacer su licenciatura en Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de los Legionarios, y ahora de nuevo con nosotros nos va a contar de su libro, nos va a contar lo que estamos esperando todo, conocer más en profundidad este joven increíble, cómo Dios se sirve de estos santos, ¿no? Maravillosos, que además creo que su cuerpo está incorrupto, ¿no? Bueno, ya nos va a contar el Padre. Con ustedes, ahora sí, el Padre Leonardo López. Hola, Padre Leo, ¿cómo te va? Hola, Padre Agustín, muchas gracias por la invitación nuevamente y una gran alegría poder conversar, ¿no?, sobre este gran santo Carlo Acutis. Le hace bien a la gente y nos hace bien principalmente a nosotros. Es un ejemplo incluso para nosotros los sacerdotes, ¿no? Así que una alegría estar acá. Sí. Maravilloso lo que dejan los santos, esa estela, ese perfume de santidad, por decirlo de alguna forma, que es el perfume de la vida santa, y también de sembrar la esperanza de que se puede, ¿no? Se puede ser santo. Así es, Padre. Bueno, Padre, vos escribiste este libro que se llama El Catequista Eucarístico. ¿En qué año lo escribiste? Primero, bueno, lo tengo acá para los que nos están viendo, es una cosita muy pequeña, es más bien, yo no escribí un libro, sino más bien el libro de la mamá, que pude conseguirlo en Italia, es un libro mucho más bonito, donde ella cuenta muchas anécdotas de él, cita palabras de él. Lo que yo hice fue recopilar muchas de esas anécdotas, de esas citas de Carlos, y ponerlas en este pequeño librito, que es más bien, lo hice para la parroquia donde estoy trabajando ahora, en Loja, en una parroquia en la montaña, un lugar muy bonito llamado Gualel, es el pueblo más perdido de Loja, y me pareció, bueno, que era necesario hacer algo, escribir algo, y algo pequeño, para que los jóvenes lo puedan leer, e incluso los adultos, pero es más bien para uso casero, ¿no? Así que no es un libro propiamente escrito por mí, sino una recopilación. Y le di otro orden, por supuesto, por temáticas. La mamá va contando más bien de su corazón distintas cosas, y yo le di otro orden. Así que, y algo sintético, y sobre todo citando palabras de él, que son extraordinarias las palabras. Sí. El ejemplo para los jóvenes de hoy día, ¿no? Que necesitan así esta rebeldía, por decirlo así, en el buen sentido, ¿no? Contra el mal, pero actuando. ¿Cómo? La acción. La acción es la santidad, ¿no? Que Cristo reine. Justamente estamos en el año de Cristo Rey, por eso todos estos programas. Cristo reina en los santos, en los mártires, en las familias que siguen el orden que Dios les mandó, ¿no es cierto? El orden natural y el orden sobrenatural. Y eso es lo que necesitamos, ejemplos vivos de que se puede, especialmente para los jóvenes. Bueno, contanos, Padre López. Bueno, Padre, si quiere, lo que podemos hacer es, yo le voy contando algunas cositas de esta recopilación, de este librito, por distintos temas, hacer un repaso por la vida de Carlo Acutis. Así que muchos de ustedes ya... Gente, ¿no? Se sabe que ha convertido a mucha gente, inclusive el que trabajaba en la casa, que era indio de la India. Me llamó la atención cómo se convirtió tan difícil esa gente para convertirse, él mismo lo decía, ¿no? Y sin embargo, su sencillez, era gente pudiente, en fin. Qué increíble, ¿no? Increíble. Para el mundo que vivimos. Exacto, sí. El bien que ha hecho, yo, por ejemplo, pude viajar a Estados Unidos el año pasado a buscar ayuda para las misiones, y en el sermón iba diciendo algo sobre Carlo Acutis, que prontamente iba a ser canonizado, y la gente lo conocía, me sorprendía muchísimo. La gente estaba muy al tanto de su vida, así que yo creo que no vamos a decir muchas cosas nuevas en este programa, porque ya tienen que haber escuchado tanto de él, hay tantos videos,
y debe estar obrando muchos milagros alrededor del mundo. Eso sería una cosa muy linda para ponerse a estudiar, para investigar. Pero es bueno, padre, es bueno repetir eso, repetirlo muchas veces para que se haga eco, ¿no? Ya que el daño que hacen los medios de comunicación mal usados, no solamente con la pornografía, sino con toda la deleteria información o programas que hacen tanto daño a los jóvenes que los arrastran al infierno, se puede decir, como lo decía, le tenía terror al pecado mortal este santo. Cuánta alegría nos da su vida, ¿no? De esperanza para los jóvenes. ¡Qué modelo! Exacto, padre, exacto. Entonces, Cuéntanos, bueno, padre, como ustedes saben, Carlo nace en el año 1991, un 3 de mayo, el día de la exaltación de la Santa Cruz. Mirá vos. Así que, bueno, nace en Inglaterra él, sus papás, que son italianos, estaban trabajando allí, y al poco tiempo ya se vuelven a mudar al norte de Italia, a Milán. Entonces, lo bautizaron rápido, gracias a Dios, el mismo mes en que él nació, el 18, pero sus padres no eran practicantes. Su madre había ido a misa solamente 3 veces en su vida, dice, cuando hizo su bautismo, su primera comunión y su boda. Entonces, de ahí no era que frecuentaba, a pesar de que era una mujer excelente, muy trabajadora, muy noble, ¿no? Pero la fe no era parte importante en su vida. Va a ser Carlo el que va a obrar ese milagro, ¿no? Es una cosa increíble. Claro. El primer apostolado que tenemos que hacer es con nuestros padres, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora estoy de vacaciones por Salta, ya mañana me estoy volviendo a Ecuador nuevamente. Salta la linda, ¿no? Y católica, la fiesta de los milagros es maravillosa. Ayer, sí, antes de ayer estuvimos ahí caminando en la procesión con miles y miles de personas y eso fue lo más lindo. Y después la posibilidad de hacer apostolado con las familias, ¿no? El hecho de estar, de compartir la fe. Ayer rezábamos el rosario juntos con mis hermanos, mi hermana monjita y mis padres. Así que eso es lo más importante, el apostolado familiar. Entonces eso es el primer milagro que va a lograr Carlitos, de traer a sus padres a la fe. Pero fue gracias a la niñera, a una niñera polaca, una mujer sufrida, que ella sembró la semilla de la fe en Carlo. Entonces, y el alma de Carlo, abierta a lo sobrenatural, siempre le dijo que sí a Dios. Por eso fue creciendo, y ese es el secreto de la santidad. Dios nos llama a todos a una gran santidad, pero depende de la generosidad de nuestra, que le abramos del alma y sigamos esas inspiraciones. Eso es lo que Carlo hizo, ¿no? Entonces, bueno, él la llevaba a su mamá, quería que lo llevase a la iglesia, a decir hola a Jesús, a mandarle besos a Jesús en la cruz. Qué hermoso. Así que, y después, bueno, él comienza a hacerle miles de preguntas a su mamá sobre Dios, así que ella se ve obligada a entrar en un programa de catequesis de adulto en la parroquia para poder responder a esas inquietudes, ¿no? Así que una cosa muy linda es que ella le regala una medallita escapulario de la Virgen del Carmen, que se lo había regalado su bisabuela, cuenta la mamá, y cuando él tenía 4 años. Entonces, desde ese momento no se lo quitó más. Y esto dijo Carlo: así siempre tendré a Jesús y a la Virgen cerca de mi corazón. Por ese escapulario, ¿no? Este es el poder del escapulario, ¿no? Espero que todos los católicos lo lleven, porque esa es la esencia de nuestra vida, ¿no? Llevar a Jesús y a María cerca del corazón. Pero bueno, lo más importante de él, y es el capítulo tal vez más largo en el librito este, es su amor eucarístico, ¿no? Desde los 7 años que él recibe la primera comunión, dice la mamá: mi hijo, siendo pequeño y sobre todo después de su primera comunión, nunca faltó a la cita cotidiana con la Santa Misa y el Rosario, seguidos de un momento de adoración eucarística, antes o después de la misa. Desde que hizo su comunión, 7 años, hasta los 15 que murió. Para todos los niños, ¿eh?
Para todos los niños el ejemplo. Impresionante. Y no es que su mamá lo llevaba obligado, él la llevaba a su mami a misa porque había comprendido el gran misterio de la Eucaristía, ¿no? Que eso es lo que las mamás tienen que pedir a Dios para sus hijos, que comprendan el misterio de los misterios, ¿no? Así que bueno, todos los días misa y todos los días el rosario y todos los días hacía adoración. Porque hay gente que por ahí va a misa y después sale disparada corriendo, a hacer mil cosas, las obligaciones, y no se toma este tiempo para dialogar con Cristo, que esto es esencial, decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es esencial este diálogo con Jesús después de haber comulgado. La acción de gracia le llamamos nosotros. Y esto lo hacía él siempre. Entonces, su hora de eucarística todos los días, todos los días. Dice la mamá, pasaba mucho tiempo adorando a Jesús. Permanecía allí en silencio, como inmerso en el diálogo íntimo y personal con el Señor. Y ahora cito algunas palabras de Carlo, dice, él me mira y yo le miro a él. ¿Así? Este mirar es enriquecedor. Dejo que el Señor me observe, que ahonde dentro de mí, que dé forma a mi alma, que la moldee. Es una cosa increíble, porque a veces uno va a rezar y uno se dirige a Cristo y le dice mil cosas, los problemas que tenemos, las cosas que necesitamos, pero no nos tomamos tiempo para experimentar esa mirada de Él hacia nosotros, que Él entre dentro nuestro, que empiece a darle molde a nuestra arma, que la formatee a su imagen, ¿no? Que nos diga cuál es su voluntad. Eso nos falta muchas veces en la oración, ¿no? Claro. Hermoso. Que es como el campesino del cura de Ars, ¿te acuerdas? Lo mismo, exactamente. Es lo mismo, es lo mismo. Llamada también la oración de simplicidad, ¿no? Exacto, exacto. Y sigue diciendo Carlos, está realmente presente Cristo en la Eucaristía, ¿no? No es una invención, está ahí. Si todos pudieran ser conscientes de ello, ¿cómo correrían? Si todos creyeran esta verdad, ¿cómo cambiaría su existencia y cómo mejorarían? Ahora estaba escuchando en las noticias, aquí en Noticias en Salta, algunos jóvenes que se han suicidado, y una estadística decía que cada 30 horas se suicida una persona, no sé si en el país o acá en la provincia de Salta. Digo, a pesar de ser Argentina un país lleno de fe, no siempre se vive esa fe, ¿no? Uno cree en Dios, pero uno no siempre cree que Dios está a mi lado, me está mirando, me está amando, ¿no? Y eso es lo que hay que practicar, y eso se practica de un modo especial frente a la Eucaristía. Ir y adorar ahí, tomar conciencia, ¿no? De que no estamos solos. Así que... Tal cual. Y digo, así también, mientras vos hablas, digo yo, qué poder que tiene el mal para arrastrar a los jóvenes, pero también qué poder que tiene más todavía el bien para arrastrar a los jóvenes. Por eso esto que haces vos, que estás haciendo, que estamos haciendo, sirve mucho, aunque sea repetido, hay que repetir, porque hace mucho bien, es el aire que sopla, que arrastra. Dicen que Dios atrae, ¿no? Dios nos atrae hacia Él, ¿no? Hermoso todo esto. Así es, Padre. Las palabras de los santos están llenas de gracia, ¿no? Porque ellos la vivieron, la pusieron en práctica, ¿no? Y es el Evangelio dicho con las palabras de ellos, actualizados, ¿no? Así que por ahí nos acusan de que nosotros vamos muy tras los santos, no leemos la Biblia. Es todo lo contrario, es la Biblia vivida, leer la vida de los santos es lo que más bien hace un alma después de leer la Sagrada Escritura, decía el padre Castellani, porque ellos son Biblias vivientes, ¿no? Claro. Así que, después tenemos que hacer un programa sobre la Biblia. Yo sé que a vos te gusta mucho ese tema, y a mí también. Claro que sí, padre, con mucho gusto. Así que, bueno, otra cosa que decía Carlos sobre la Eucaristía, dice, no hablo con palabras, solo me recuesto sobre su pecho como San Juan en la cena. Y también decía, a través de la Eucaristía seremos transformados en el amor. Otra cosa que decía, delante del sol
uno se broncea, Así. pero frente a Jesús Eucaristía, uno se hace santo. ¿Qué tal? Ah? Es una frase para ponerla ahí en las paredes, ¿cómo es? Los jóvenes que hacen esas cosas en las paredes podríamos escribir eso también, ¿no? Con graffiti. Mire lo que dice también. Cuando un delgado rayo de luz entra en una habitación poco iluminada, el polvo en el aire se ve a simple vista. Lo mismo ocurrirá con nuestra alma. Al hacer la adoración eucarística, seremos impactados por la luz que la Eucaristía desprende y así podremos ver todo ese polvo que contamina nuestra alma y nos impide avanzar en el camino de la santidad que normalmente no es posible ver a simple vista. Qué hermoso, ¿no? Yo estaba pensando que no sé si será para que lo nombren doctor, como a Santa Teresita, por el caminito espiritual. No sé si estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Pero qué sabiduría, ¿no? Sí, todos los santos en realidad tienen un doctorado por el Espíritu Santo aunque son pocos los escritos de él, las palabras de él, ¿no? No sé si se alcanzarán a recopilar más, no sé realmente cuáles son los requisitos para nombrar doctor. De hecho, hoy se está celebrando 2 grandes doctores de la Iglesia, a San Roberto Belarmino y a Santa Hildegarda de Bingen, ¿no? Entonces, tenemos 38 doctores y ojalá que se sigan sumando más porque... Y Santa Teresita escribía frases chiquitas en las estampitas, donde sea, y mirá que descubrió el caminito espiritual. Exacto. Así que bueno, otra cosa sobre la Eucaristía. Cuantos más comuniones recibamos, más nos pareceremos a Jesús y ya en esta tierra disfrutaremos del paraíso. Claro. Carlos se sentía vivir una alegría, esa alegría que brillaba en sus ojos, dice la mamá, porque comulgaba, ¿no? Es un anticipo del paraíso, ¿no? Como dice Santo Tomás de Aquino también. Claro. Otra cosa muy linda, dice Carlos. Si reflexionamos detenidamente, somos mucho más afortunados que los que vivieron junto a Jesús en Palestina hace más de 2000 años. Los apóstoles, los discípulos, la gente de aquellos tiempos podían encontrarse con él, tocarlo, hablarle, pero estaban limitados por el espacio y el tiempo. Muchos tenían que caminar kilómetros para encontrarlo, pero no siempre era posible acercarse a él, porque siempre estaba rodeado de multitudes. Pensemos en Zaqueo, que se subió a un árbol para verlo. A nosotros, en cambio, nos basta con ir a la iglesia más cercana y ya tenemos Jerusalén al lado de nuestra casa. Qué hermoso, ¿eh? Pero también enseña a meditar, porque ese es el modo también de meditar, ¿no? Comparar. Exacto. Es ese Cristo, el mismo que caminó por Tierra Santa, que uno escucha en los evangelios, que hacía milagros, el mismo que está en la Eucaristía, ¿no? Hay que tomar conciencia de eso. Dice Carlos, las personas que vivían al lado de Jesús no podían alimentarse de su cuerpo y de su sangre como nosotros sí podemos hacerlo. No pudieron hacer la adoración eucarística a través de la cual Jesús nos transfigura y nos asimila cada vez más a Él. Es Él quien oculta en la Eucaristía, nos da todo de sí mismo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, y nos ayudará a realizar nuestra santificación. Si Jesús permanece siempre con nosotros donde quiera que haya una hostia consagrada, ¿qué necesidad hay de hacer la peregrinación a Jerusalén? Por eso también los tabernáculos deben visitarse con la misma devoción. Entonces, uno sueña a veces con ir a Tierra Santa. Yo todavía no he podido visitar, ojalá algún día, pero ya está en el tabernáculo esa Jerusalén, esa Tierra Santa, ¿no? Así que nosotros somos más bendecidos incluso que los que vivieron en contacto con Cristo en algún modo, ¿no? Porque claro, no podían comulgarlo, no podían... Además que hacemos el paso de fe, ¿no? Porque no lo vemos a él con su pelo largo, mucha gente sueña verlo así, o su cabeza, su rostro divino, no, lo vemos por fe,
exacto, exacto. Bueno, hay muchas cosas muy lindas para palabras de él, eh, que si usted quiere, bueno, este librito que es hecho para uso privado, eh, lo tengo en PDF, Escúchame, se padre, puede te quería compartir. interrumpir, que me digas cómo es el título bien, así lo pongo acá, porque sería bueno conseguirlo ese libro para venderlo, porque está muy lindo, simplemente una recopilación, pero viene bien porque los ejemplos, dice, las palabras mueven, pero los ejemplos se arrastran y está lleno de ejemplos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no lo he puesto para la venta porque hay que hacer todo un proceso legal y etcétera, etcétera. Más bien es para uso casero, así que sí. Pero Bueno, sí, te sí, se lo puedo. prometo, te pido que me mandes uno por lo menos a mí. Se lo mando a usted y después que se lo pidan a usted ahí los amigos, Dale. por supuesto. Se llama el catequista eucarístico, ¿no? A ver, mostrarlo bien. El catequista eucarístico. Ajá. Mirá qué hermoso. Así que bueno. Bueno, otra cosa importante es el apostolado que él hizo por internet, que usted ya lo mencionó, que de algún modo él santificó una herramienta que, aunque es creada por el hombre, el diablo está detrás de todo eso, moviendo los hilos, como decía el padre Castellani, ¿no? Era del hombre, pero el diablo lo ha de algún modo agarrado para el mal, ¿no? Pero Claro, él porque era hizo del hombre, exacto. Es algo bueno, no es malo, pero bien usado, claro. exacto, exacto. Y él hizo ese extraordinario trabajo rompió varias computadoras, gastó varias computadoras, dice la mamá, para hacer ese gran trabajo de los milagros eucarísticos. Y luego comenzó otro trabajo de los milagros de la Virgen. Eh, y que él murió, no lo pudo terminar, pero los papás lo terminaron. Ah, sí, qué bien. Exacto. Así que, así que bueno, otra cosa muy interesante es el tema de la Biblia, ¿no? Hay un pequeño capitulito aquí en el librito sobre Carlo y su amor a la escritura. Dice la mamá, a Carlo le apasionaba leer la Biblia ilustrada que le habían regalado sus abuelos y también le encantaba descubrir la vida de los santos. Entonces es importante para ser un verdadero católico las dos cosas, ¿no? Por un lado, la lectura intensa de la Biblia y por otro lado, la vida de los santos. Le gustaba mucho leer los evangelios, dice la mamá. Cada día se concentraba en un breve pasaje que se convertía en la brújula de sus jornadas. Era la brújula que lo iba a guiar, este pequeño pasaje que él leía. Bueno, le encantaba rezar con los salmos, también rezaba la liturgia de las horas. Bueno, hay algunas anécdotas ahí en el librito que después se pueden ver. También Sí, fue auxiliar de catequista, es otro de los títulos breves de este librito. Le encantaba dar catequesis a los niños, ¿no? Y, y luego hizo este famoso kit, que le dicen ahora con este lenguaje moderno, el kit para ser santo, o sea, un pequeño, una mochilita con lo esencial, eso es un kit de supervivencia. Entonces, algunos consejos que él da, dice él, quiero confiarles algunos de mis secretos muy especiales que os ayudarán a alcanzar rápidamente la meta de la santidad. Recuerden siempre que también ustedes pueden ser santos. Ante todo hay que quererlo con todo el corazón. Y si aún no lo queréis, hay que pedírselo al Señor con insistencia. Y ahora va a decir unas 7 cosas, dice. Primero, esfuérzate por ir a misa todos los días y recibir la Sagrada Comunión. Entonces, el primer consejo, ir a misa todos los días, el que pueda, y recibir la Sagrada Comunión. Segundo, si puedes, haz unos momentos de adoración eucarística frente al sagrario, donde Jesús está realmente presente. Así verás cómo aumenta tu nivel de santidad. Solamente la misa, sino la adoración eucarística. Tercero, acuérdate de rezar todos los días el Santo Rosario. Cuarto, lee cada día un pasaje de la Santa Biblia. Quinto, si puedes, confiésate todas las semanas, también los pecados veniales. Sexto, haz con frecuencia propósitos
y pequeños sacrificios al Señor y a la Virgen para ayudar a los demás. Esto es muy interesante. A veces uno quiere ser santo, pero uno no hace propósitos prácticos, ¿no? Propósitos para cambiar, a ver cómo tengo. Él tenía una agenda que le habían regalado y él escribía allí cosas que tengo que mejorar con mis padres, con mis profesores, con mis compañeros. Propósitos prácticos, eso es importante. Si no todo queda en una nebulosa, quiero ser mejor, pero hay que tener un plan de cómo ser mejor. Como el que dice, quiero bajar de peso, pero no hace un plan para bajar de peso. No voy a comer esto, ni esto, ni esto. Y los sacrificios, ¿no? Por ejemplo, ahora que fue la fiesta del milagro, muchísima gente vinieron caminando desde lejos, algunos descalzos, con un sacrificio enorme, ¿no? Pero un periodista decía, me contaba mi hermana que había escuchado a un periodista, decía, no, no hace falta hacer sacrificios, ya el Señor hizo sacrificios por todos nosotros en la cruz, así que ya una cosa, no sé quién habrá sido el catequista de ese periodista, pero eh, Cristo justamente con su sacrificio en la cruz nos invita a llevar nosotros la cruz, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Carlos, pequeños sacrificios al Señor y a la Virgen para ayudar a los demás, pidiendo la conversión de los pecadores, etcétera, ¿no? Y el séptimo consejo que da es, pide ayuda a tu ángel de la guarda para que sea tu mejor amigo. Hay que ser amigo de los santos, ¿no? Y especialmente escoger algunos que sean nuestros grandes amigos, pero de modo especial no olvidarse del ángel de la guarda, que él está asignado por Dios a nosotros las 24 horas, entonces, en tener esa amistad con él. De hecho, en este librito he puesto, muchas veces él le dice a su mamá que su ángel de la guarda le había revelado tal cosa, tal otra. Entonces había incluso un contacto muy especial de él con su ángel de la guarda. Así que bueno, eso como catequista. Tenía también, hay otro capitulito que dice deseo de santidad, ¿no? Sed de santidad. Decía Carlos, nuestro objetivo debe ser el infinito, no el finito, ¿no? O sea, acá hay muchas cosas que hacer ciertamente en esta vida, ¿no? Hay mucha gente que depende de nosotros, que hay que ayudar, pero la meta no está acá. Como a veces incluso se predica en algunas iglesias, un cristianismo horizontal, chato, ¿no? Todo es comer, pasarla bien, ayudar que los que no tienen comida coman, lo cual hay que hacerlo, ciertamente, pero se quedan ahí, ¿no? Y hay muchas iglesias donde no se predica el infinito, la vida espiritual, cómo crecer en la santidad. Hay sacerdotes que no escuchan, no hacen dirección espiritual con sus fieles, no los escuchan en confesión, no los ayudan a crecer en la santidad, ¿no? Les hablan del amor, el amor, y se quedan en lo abstracto, ¿no? Entonces es importante, es lo que dice Carlos, ¿no? Nuestro objetivo debe ser el infinito, no el finito. Y algo muy interesante, dice, la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos. Es el problema nuestro, que pasamos mucho tiempo mirándonos a nosotros mismos, o las cosas lindas que tenemos las agrandamos, o queremos publicarla a todo el mundo, que nos reconozcan, o las cosas malas que tenemos nos deprimen. Hay que pasar menos tiempo mirándose a uno y moviendo los ojos hacia Dios, mirando lo hermoso que Él es, para copiar ese modelo en nosotros, ¿no? Entonces eso es importante. Hay que mirarse a uno lo justo y necesario para trabajar en uno, cambiar, etcétera. Como decía Santa Faustina Kowalska, ¿no? Yo tengo un ojo puesto en mi miseria y el otro ojo puesto en la infinita misericordia de Dios. Eso es lo que logra un balance psicológico en nosotros. Si no, uno pasa deprimido porque se mira a uno mismo, cómo está el mundo, cómo está mi familia, mis amigos, está todo mal, se deprime. Pero si uno no deja de mirar a Dios, que siempre es bueno y perfecto, y
y a pesar de nuestras miserias, Él está trabajando para transfigurarnos, ¿no? Entonces ahí uno cobra esperanza y alegría y sigue adelante. Bueno, otra cosita, otro capítulo muy importante es el tema de su castidad, su pureza. Carlo era un chico muy puro, ¿no? Y como iba al colegio, se encontraba con amigos que muchos de ellos hacían bromas pesadas, se burlaban de la pureza, etcétera, etcétera, ¿no? Y a él le dolía mucho, dice la mamá, ver cómo los jóvenes usaban la pornografía para su propio placer. Y Carlos decía que eso era una falta de caridad, era traicionar el proyecto que Dios tenía para ellos. Se los decía, ¿no? Traicionando el proyecto que Dios tiene para ustedes. Nosotros tenemos que ver en la persona no tanto un objeto de placer, sino, dice, la gran dignidad de cada ser humano. Cada persona refleja la luz de Dios. La belleza que está en esa persona es la belleza divina que está detrás de él, que es Dios que los ha creado, que los sostiene, que les da todas las cosas lindas que tiene. Pues esa persona me tiene que llevar a Dios, tengo que enamorarme de la belleza infinita que es Dios, ¿no? Y mirar a esas personas no como un objeto de placer, sino como un reflejo de esa luz divina, ¿no? Incluso defendía mucho el matrimonio, decía, el matrimonio tiene sus raíces directamente en el corazón de Dios, nuestro Creador, y es un signo eficaz de la alianza de Cristo con la Iglesia. En algunos lugares, un sacerdote, por ejemplo, nos contaba que un clérigo le dijo a él, está bien, podés ayudar en misa, pero no prediques ni del infierno, ni del pecado, ni del matrimonio. Clérigo importante, se lo dijo acá en Argentina, ¿no? Es una cosa tremenda, o sea, no predicar del infierno, del pecado, del matrimonio, ¿no? Matrimonio es algo sagrado, pero como hay gente que ya ha perdido esa noción, viven en concubinato, entonces para que no se sientan mal no le vamos a predicar. Es una cosa realmente no se entiende, ¿no? Cristo creó los sacramentos con su sangre y por eso Carlos recordaba eso, ¿no? El matrimonio parte del corazón de Dios, el matrimonio como sacramento, ¿no? Es un signo del amor entre Cristo y la Iglesia. Entonces hay que predicar y llevar a la gente a que vivan bien su vida. Así que, y Carlitos decía, es necesario seguir las enseñanzas de Jesús y esperar al matrimonio antes de tener relaciones sexuales. Entonces las relaciones prematrimoniales están mal, ¿no? Y él lo tenía bien en claro. Aunque él cuenta su mamá que él era muy atractivo, así que había muchas chicas dando vuelta alrededor de él, y él podría haber tenido las novias que hubiera deseado. Pero él decía, la única mujer de mi vida es la Virgen María. Estaba enamorado de la Virgen María. Él todavía no sabía si iba a ser sacerdote, si iba a casarse, pero por ahora él le interesaba más bien la santidad, practicar la caridad, salvar almas y enamorarse más de Dios, ¿no? Que esa tiene que ser nuestra principal preocupación. Después Dios nos mostrará si hay que casarnos, seguir la vida religiosa, pero primero hay que purificar el corazón. Así que bueno, es otro capítulo muy lindo para... después hay otro capítulo sobre el tema de la caridad, ¿no? Y él practicaba la caridad de un modo increíble. La mamá, cuando él muere y aparece tanta gente en el funeral, se sorprende realmente, y mucha gente pobre, ¿no? De la cantidad de gente que lo amaba, que él había ayudado en silencio, ¿no? Dice su mamá, su generosidad, su gran generosidad, y así interesarse por todos, por los extranjeros, los discapacitados, los niños, los mendigos. Su niñera cuenta que cuando él era pequeño iban a misa, siempre que veían a un vagabundo, Carlito se acercaba a él
para ver cómo estaba y decirle algunas buenas palabras. Realmente él se enternecía con el sufrimiento del prójimo, ¿no? Y eso tenemos que pedirle a Dios, que nuestro corazón no sea egoísta, no sea duro ante el sufrimiento de los demás. Y a veces uno no los puede ayudar con dinero, con cosas materiales, pero uno puede ayudarlos interesándose por ellos, decirle una buena palabra, como hacía Carlos, ¿no? De hecho, con sus primeros ahorros, cuenta la mamá, compró una bolsa de dormir y se la regaló a un pobre que él siempre veía camino a misa. Su primer regalo no fue, su primer compra no fue un iPhone, un teléfono, comida, como tal vez muchos harían, ¿no? Compró para alguien más una bolsa de dormir. Así que bueno, tenía incluso planes para cuando creciera hacer una casa para alojar a los pobres que vivían en la calle, que tengan un lugar digno para vivir, para tener sus cosas. Y bueno, y siempre cuando podía, llevaba a los pobres de su propio dinero, comida, fruta, galletas, incluso cuando podía les daba ropa. Entonces era algo que él hacía con sus cositas. No es que le pedía, mamá, dame para comprarle un pobre. Él, con lo que él ahorraba o de su propia comida, reservaba algo para ellos, ¿no? Porque él quería que sea su caridad. También tenía una gran caridad con los enfermos y los ancianos. Él veía, como la Madre Teresa de Calcuta, veía en ellos a Cristo crucificado, a Jesús crucificado. Cuenta la mamá, Carlo había conocido a un anciano discapacitado al que visitaba de vez en cuando para darle consuelo y cariño. Siempre le llevaba dulces que compraba con su propio dinero. Con las personas mayores, Carlo tenía mucha paciencia y dedicación. Más de una vez fuimos juntos al hospital a visitar a un pobre anciano de unos 80 años. Este señor ya no tenía a nadie que pensara en él. Una cosa tristísima, hace poquito escuchaba en las noticias, leía en las noticias, en Japón hay muchísima gente adulta que muere sola. Algunos han encontrado después de 8 días muertos solos. La cantidad de ancianos que hay y no tienen hijos o gente que se preocupe por ellos. Entonces Carlos tenía los ojos abiertos para encontrar esa gente y estar al lado de ellos, ¿no? Entonces no hace falta crear un hospital para darle asistencia a todos, ser millonario como Bill Gates para darle de comer a todo el mundo, que no sé si lo hará. Basta con uno a la vez, ¿no? Es ocuparse. Bueno, le gustaba mucho, dice la mamá, levantar la moral a los enfermos, entreteniéndolos y animándolos. Así que bueno, pero sobre todo para Carlos, los más pobres, ¿saben quién eran? Para él, dice, los necesitados para él, dice la mamá, no eran solamente los pobres, sino todos aquellos que estaban privados de una vida interior. Interesantísimo eso. Déjenme cerrar la ventana, que hay gente dialogando aquí en la casa para que no moleste. Bueno, la verdad que estamos escuchando con mucha atención una vida que traza una estela maravillosa en los santos, este santo tan especial. Realmente es muy lindo, Leonardo, padre Leonardo, porque además cada santo para su tiempo, pero no porque va a la par del tiempo, sino porque lo contradice y lo sana y lo cura, como la sal y la luz, ¿no? Que dice el Evangelio. Y así decía Chesterton también, ¿no? Que los santos son los que contradicen su época, la contradicen como el Evangelio. Este niño será signo de contradicción. Escuchándote, es tan luminoso lo que decís, está buenísimo. Así es, padre. Y volviendo a esa frase que él decía, ¿no? Los más pobres son aquellos que no tienen una vida interior. Y uno piensa, tantos católicos, por no hablar de la gente de todo el mundo, que tenemos una fe, creemos en Dios, pero
nos derramamos mucho en una vida exterior, ¿no? En hacer cosas. Hay que hacerlas, ciertamente, pero nos angustiamos por eso, porque todo sea perfecto en lo material, ¿no? Claro. Y no nos angustiamos de la vida interior, de tener un diálogo. Hace poco le preguntaba a un joven, ¿y vos rezás el rosario todos los días? ¿Cuál es tu oración favorita? Y no tenía una oración favorita, ¿no? O sea, rezaba cuando alguien lo invitaba a rezar, pero no tenía algo propio de él, ¿no? Un encerrarse y hablar con Dios todos los días. Y no solamente una vez al día, hay que hacerlo siempre, ¿no? Esa es la gran pobreza que hay en el mundo y que hay en la iglesia actualmente, ¿no? Es que no tenemos o no nos preocupamos por una vida interior intensa, como este muchacho, tenía 1000 cosas para hacer, pero lo principal para él era la vida interior, y hacía Claro. tiempo para estar con Dios. Tal cual. Padre, me estaba también viendo que nosotros los sacerdotes también podemos caer en esa actividad que es la herejía del activismo, ¿no? Como le llamaba, no sé si Pío II, no sé quién le llamaba, la herejía del activismo, porque se empobrece nuestra vida en vez de enriquecerse la vida interior, como decís vos, tal cual, ¿no? Es un peligro. Exacto, padre. Hace poquito estuve por Brasil, me invitaron a predicar los ejercicios espirituales para los sacerdotes que trabajan allí, y yo pensaba qué grande gracia que nos dejó el Padre Vuela a nosotros, a nuestra pequeña congregación, de hacer todos los años los ejercicios de San Ignacio y renovarnos, ¿no? Realmente son, uno se va durmiendo, como usted dice, o uno se va sin querer mundanizándose, porque vivimos en el mundo y hay que constantemente estar trabajando para purificarnos, a reactivarnos, avivarnos de las cosas que el demonio nos puede estar engañando. Así que es una grande gracia, ¿no? El trabajar en la vida espiritual. Sí. Sí, tal cual. Así que bueno, la caridad era increíble. La caridad con los pecadores, por ejemplo. Carlos quedó impresionado con la promesa que Jesús le hizo a Santa Margarita María Alacoque de la comunión de los primeros 9 viernes del mes. Así que él comenzó a hacer esta práctica y a difundirla entre sus conocidos e invitaba a que todos participaran de la reparación, de reparar por los pecados, por los pecadores, de salvar almas. Sintió profundamente, dice la mamá, esta invitación a orar y a ofrecer sacrificios por los pecadores y por aquellos que están lejos de la gracia divina. Entonces es importante no solamente ayudar al que está a nuestro lado, al que Dios nos pone enfrente, sino que tener esta preocupación, ese corazón católico, que es universal, significa católico, por todas las almas del mundo, especialmente por aquellas más necesitadas, que son los grandes pecadores, ¿no? Entonces, tienen que ser como nuestros hijos, que hay que salvarlos. En el cielo nos enteraremos cuántas personas habremos salvado, cuántas personas Carlos habrá salvado con sus oraciones, sus sacrificios. Por ejemplo, cuenta su mamá que a él le gustaba mucho jugar al PlayStation. En esta época creo que era el PlayStation 2 y los partidos de fútbol, ¿no? Y entonces él, cuando fue a Fátima y sintió vivamente ese llamado de la Virgen a ofrecer sacrificios, uno de los sacrificios que hacía era y se voy a jugar videojuegos 1 hora por semana. No 1 hora por día, 1 hora por semana. Ya 1 hora por día sería heroico para muchos jóvenes que se pasan También jugando en teléfono. Jóvenes y viejos, ¿no? Y viejos. Así que, pero esa es la penitencia que hay que hacer ahora del teléfono, es la gran penitencia. Ahora nuestra vida está entrelazada, ¿no? con este aparato, pero hay que usarlo y despreciarlo a la vez, ¿no? Hay que, porque es un arma de doble filo, como un cuchillo, sirve para cortar carne, hacer la comida, y sirve para herirnos. Entonces, uno no dormiría con el cuchillo al lado de la almohada, ¿no? Entonces, también al teléfono hay que usarlo lo menos posible y sirve para entretenerse, pero no puedo pasar todo el día entreteniéndome. Hay gente que necesita de mí, el mundo, la sociedad, la iglesia necesita de mí, entonces
es una injusticia pasarme varias horas entreteniendo, ¿no? Y esto lo entendió Carlos, ¿no? Por eso él hacía ese sacrificio. Está bien entretenerse, pero hay otras cosas más importantes, más urgentes en la vida, ¿no? Así que bueno. Sí, tal cual. Así que bueno, hay otras virtudes que destaca, por ejemplo, su mamá, que era muy obediente, que amaba la pobreza. Por ejemplo, hablando de este cuidador que usted mencionó, que era de la India, Rajesh, su nombre, Carlos quería mucho a su cuidador Rajesh, pero deseaba que fuera un poco menos materialista. Desde temprana edad, Carlitos le escribía cartas a Jesús pidiéndole gracias y cambiaste el corazón de Rajesh. Recuerdo que estaba muy sorprendido de que Rajesh gastara todo el dinero de su salario en comprar ropa y regalos para enviar a sus familiares en la República de Mauricio. Quedó muy impresionado cuando una vez lo vio llegar a casa con un enorme saco lleno de zapatos. Se parecía a Papá Noel. Había encontrado un puesto en un mercado que vendía de todo por €1 y había comprado 300 pares de sandalias para enviárselas de regalo a su hermana. Para Carlos era una exageración. Imaginad el asombro de Carlos, un joven que cuando yo quería comprarle 2 pares de zapatos, se enfadaba mucho porque decía que con uno era suficiente. Con el dinero ahorrado, me decía, podemos ayudar a los que ni siquiera tienen para comer. Qué bueno. Entonces, amaba la pobreza, ¿no? Que esto es lo que dice Cristo, bienaventurados los pobres. Una vez le robaron la bicicleta, una hermosa bicicleta, dice la mamá, que le habíamos regalado para su cumpleaños. Él no se lamentó en absoluto. Cuando le dije que compraríamos una nueva, respondió que no la quería, que prefería usar una bicicleta vieja que estaba arrinconada en el garaje. La arregló y comenzó a correr con ella, sonriente y feliz con su nueva bicicleta restaurada, aunque bastante destartalada todavía. Lo veo por las calles de Milán, deambulando con su bicicleta, deteniéndose para saludar a los muchos porteros y conserjes que encontraba a su paso, la gente más sencilla del barrio, cuando iba a visitar a los sin techo y a los necesitados de la zona. Como regalo llevaba su sonrisa, les transmitía su amor, un amor que brotaba de su corazón con extrema naturalidad. No había nada artificial en él. Él iba por todas partes con su bicicleta rota. Su riqueza era su sonrisa, esa alegría que nace de Dios, ¿no? Y eso que era muy pudiente, una familia de mucho dinero, ¿no es cierto? Exacto, estaban más o menos bien posicionados. No sé qué tanto, pero sí, pero él vivía la pobreza. Sí. Claro. De un modo. Sin embargo, ahí te das cuenta que la pobreza se puede vivir y que es una virtud, porque hoy en día mucha gente cree que ser pobre, la pobreza es algo malo. No, es algo bueno como virtud. Como virtud es algo bueno. Es apegar solamente el corazón a Cristo, no apegarlo a las cosas materiales. Usar las cosas materiales cuando haga falta y a veces hacer la penitencia de deshacernos de ellas por amor para purificarnos, ¿no? Eso lo enseñan también los ejercicios de San Ignacio, ¿no? Todo tanto cuanto me lleve a Dios. Tanto cuanto lo agarro, tanto cuanto lo dejo. Claro. Otro ejemplo para los jóvenes. Que yo un poco armé este librito para los jóvenes, pero digo, tiene que haber mucho escrito sobre él y de hecho veía varios libritos sobre él, pero a veces se quedaban solamente en que era un joven millennial, un santo de jeans, un santo que le gustaba jugar a los videojuegos, en todo lo superficial. Y no hacían hincapié en la vida interior de él. Eso es lo que quieren los jóvenes, un modelo, no un muchacho que se abaje a lo mundano, sino que de lo mundano eleve a lo divino, ¿no? Por eso yo quería resaltar estas cosas hermosas que cuenta la mamá, las virtudes mortificativas que él vivió, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trabajo. Hoy en día, bueno, siempre el trabajo ha sido una penitencia, ¿no? Dice la mamá, me pidió permiso para el año siguiente de poder trabajar él mismo como camarero. En primer lugar,
quería tener una experiencia directa para comprender mejor el valor del dinero ganado con sus propias fuerzas y no tener que depender siempre de nosotros los padres. Y también para tener más medios disponibles para ayudar a los necesitados. Y con sus ahorros había apadrinado a algunos niños. A través de ciertas asociaciones especializadas, deseaba aumentar el número de niños adoptados. Quería trabajar para hacerte un hombre responsable, ¿no? No ser el nene de mamá, mi mamá me tiene en su casa, me da todo. No, quiero sentir lo que cuesta ganarse el dinero y este dinero para ayudar a los necesitados, ¿no? Así que bueno, otra cosa es que tenía una fuerza de voluntad y un motor propio él. No esperaba que otro venga y lo empuje. ¿Vamos a hacer algo? Bueno, vamos, ¿no? Como hoy en día estamos sentados esperando que alguien nos invite a hacer el bien, ¿no? Él dice, cuenta la mamá, aunque no era el primero de la clase en las notas, no era el más brillante, era autodidacta en muchas cosas y despertó el asombro de los adultos. Por ejemplo, como instrumento musical para tocar en la escuela, en lugar de la flauta, que no le gustaba mucho, decidió llevar el saxofón. Aprendió a tocarlo inmediatamente, por sí mismo, sin la ayuda de ningún maestro. Y tenía una meta que alcanzar, se dedicaba a ello con gran diligencia, logrando siempre su propósito. Tenía una gran tenacidad y fuerza de voluntad. Eso es una de las cosas enfermas en nosotros, la voluntad, ¿no? Se ha enfermado a causa del pecado y del mundo moderno, pero hay que ponerla en práctica. Y en estas pequeñas cosas, ¿no? En el estudio, no me gusta estudiar, pero bueno, voy a hacerlo como penitencia y para tener fuerza de voluntad, ¿no? Hacer las cosas que no nos gustan nos hace bien también. Ponernos metas y cumplirlas, ¿no? Bueno, después tenía mucho amor al deporte también, ¿no? Practicó durante su etapa escolar varios deportes: karate, kung fu, tenis, voleibol, fútbol, esquí, natación, atletismo. Nuestros jóvenes hoy en día, con suerte, salen a jugar un partido de fútbol, ¿no? Después el deporte favorito es estar en la cama, ¿no? 90 grados. Sí, padre, al respecto de lo que decís, hemos escuchado acá en la parroquia o en cualquier parroquia seguramente se puede escuchar, lamentablemente, inclusive los padres acompañan a los hijos a quedarse hasta las 4 de la mañana, 5, jugando a los jueguitos, y el otro día se levantan a las 11 para comer a las 12, y qué falta de virtud de todo, ¿no? Y los mismos padres. Exacto. Es muy triste, Exacto, muy triste, claro. Querido padre, nos quedarían poquitos minutos. Sería bueno más o menos ir concluyendo, aunque sea, nos quedarían, a ver, 5 minutos, 7 minutos. Yo te quería, bueno, de todo lo que fuiste hablando, ya te voy a dejar, pero que digas la conclusión. Simplemente también me llamó la atención lo de leer la Biblia y los santos, porque los católicos hemos descuidado la Biblia por leer otros libros, primero la Biblia, y después la vida de los santos, ¿no? Eso ayuda mucho, porque se desconoce la Biblia, y los evangélicos la conocen bastante, pero mal, porque la enseñan mal, la recortan por todos lados, y en cambio en la iglesia tenemos la gran riqueza. Por un lado eso, que este niño hacía eso, y por otro lado, el tema de la muerte. ¿Cómo fue su muerte? A ver, contame. Bueno, Sí. dice que la mamá que estaba bien, no presentaba ningún síntoma, ¿no? Un joven muy, muy sano, pero de repente se engripó, o parecía, dice, una gripe, pero no se curaba, entonces lo hospitalizan y se le diagnostica una de las peores leucemias de tipo M3. Aguantó los terribles dolores con fuerza y con fe, ¿no? La enfermera testifica esto. Hacía años que no veía a un paciente en esas condiciones. Yo me preguntaba cómo era posible que no se quejara del dolor, pues tenía las piernas y los brazos hinchados y con acumulación de líquido. Por esto, durante la enfermedad demostró una valentía sobrehumana. Él le decía a sus papás:
ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Qué bar. Increíble. Y cuando los médicos no entendían cómo no se quejaban. Y él lo único que decía, respondía, cuando le preguntaban si no sufría, él decía, hay gente que sufre mucho más que yo. O sea, sí, estoy sufriendo, pero él minimizaba esto, ¿no? Y un día le preguntaron, ¿cómo te sientes? Como siempre, bien, respondió. Y media hora después entró en coma. Entonces, dice su mamá que desde niño él estaba convencido de que moriría de una vena que se le rompería en el cerebro, que fue lo que en realidad sucedió, porque la causa de su muerte fue una hemorragia cerebral. Carlos decía que al monte Gólgota, que es el lugar donde crucificaron a Jesús, tarde o temprano todos subiríamos allí. Aunque nuestro calvario, el papá y la mamá, ¿no?, fue breve, no fue menos intenso. Ver a un hijo tan hermoso en la flor de la juventud, semejante a un campo que se llena de flores en primavera, transfigurarse en pocas horas por el dolor, hasta perder incluso su aspecto, porque tenía la cara hinchada por las hemorragias y los ganglios inflamados desfiguraban sus facciones, fue para nosotros una gran prueba de fe. Así que bueno, recibe la unción de los enfermos y muere el 11 de octubre del año 2006. Qué bárbaro, qué maravilla. Cuánto ejemplo, ¿no? Justo en este mundo que está tan mal, qué ejemplo maravilloso, qué luz. Me llamó la atención lo que dijiste, lo que recopilaste, pero lo dijiste muy bien. No traicionar el proyecto de Dios, ¿no? Todos tenemos un proyecto de santidad, nuestro caminito de santidad, lo tenemos todos. Dios respeta nuestras personas, nuestro temperamento, nuestra personalidad. ¿Cuántos jóvenes? ¿Qué les diría hoy a los jóvenes? Bueno, ya les he dicho muchas cosas, pero ¿qué cosas más les diría? Como un ramillete, porque sí, es tan lindo. Hay unas palabras que la mamá le dirige a los jóvenes, lo tengo acá ya lo abro acá en la computadora. Perfecto. Hace poco, bueno, usted, padre, habrá estado también ahí frente a la tumba, tal vez de Carlo Acuti, que está en Assisi. Estando estudiando ahí en Italia, pudimos ir varias veces a y rezar frente a la tumba de él, y verlo ahí acostadito, su cuerpo, aunque le han puesto lo han recubierto de una máscara de cera, pero está él ahí, su cuerpecito ahí, su corazón lo han sacado, lo han puesto en un relicario que está en otra iglesia, en la catedral de Assisi. Incorrupto, ¿no? Exacto. Otro milagro. Otro milagro. Como Frassati, ¿no? También. Sí. Dice así la mamá. No todos los días los padres asisten a la beatificación de un hijo. Eso lo dijeron cuando lo beatificaron, ¿no? El camino de la santidad, sin embargo, es un camino para todos. Cada uno de nosotros puede recorrerlo. No quiero que Carlos sea recordado como un Superman. Carlos fue un niño y luego un adolescente como tantos otros, pero que siempre quiso y supo confiar en el amor de Dios. Su camino, repito, es posible para todos. Qué hermoso, qué maravilla. O sea que a todos los jóvenes de hoy en día este mensaje es radical, fundamental. Se puede vivir de modo radical la santidad en el mundo en que estamos viviendo, ¿no? Qué hermoso. Bueno, padre, muchísimas gracias, porque el tiempo es tirano, me queda poquito, pero muchísimas gracias. Vamos a hacer una oración pidiendo por todos los jóvenes del mundo, para que no se desanimen. Este joven fue al cielo por la pureza, por la inocencia, se puede decir, que dio ejemplo en un mundo bastante malo, a través de o sea, que viendo lo que había de pornografía en las redes. Sin embargo, él, como dijimos al principio, bautizó todo eso y lo elevó.
pero también están aquellos que han caído y que son esclavos o de la droga o de la pornografía o de lo que sea, así todo, que no se desanimen, porque nos podemos siempre levantar, ¿no es cierto? Siempre nos podemos alzar porque Cristo nos espera siempre, siempre nos espera. Justamente estamos en el año de la esperanza, ¿no? Así que, bueno, te pido, bueno, ante todo, muchas gracias, Leo, Padre Leo. Muchas gracias por tu ejemplo. Tu hermana también te estará escuchando. Él tiene una hermana también monjita de nuestro instituto, del Verbo Encarnado. Muy lindo lo que has hablado, me ha encantado. Y muy claro. Así que espero que le llegue a la gente. Vamos a hacer, ¿qué te parece, una oración por todos los jóvenes del mundo para que no se desanimen, vuelvo a repetir, y que se puede ser santo en el ambiente donde vivimos. Hay que tener coraje y hay que confiar en Dios. Y mirar hacia Él, no mirarnos, como dijiste vos muy bien, que decía el santo. Bueno, Padre, no sé si querés agregar algo más. Nada más, Padre. Que nos tengan... Bueno, te pedimos que hagamos una oración y nos des la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dale. Te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos los santos, donde tú nos alientas también a vivir una vida santa con su ejemplo, nos das ánimos para seguir luchando contra el pecado que nos asedia, para poner nuestros ojos fijos en ti, como lo hizo Carlo Acutis todos los días delante del Santísimo Sacramento. Concédenos crecer en ese amor a la Iglesia, ese amor a la Virgen, ese amor a la Eucaristía que él tenía. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Entonces ahora vamos a colocar simplemente el cierre y te vamos a invitar otra vez. Me gustaría que hagamos un programa sobre cómo leer la Biblia o cómo encarnarla en nuestra vida o como sea, porque, claro que sí, ¿no es cierto? Sería muy lindo para el futuro. Estamos en el año de Cristo Rey, así que todavía nos quedan muchas cosas por decir en este tiempo, ¿no? Y ya sos licenciado en Teología Espiritual, ¿no? ¿Verdad? Teología dogmática. Ah, dogmática, perdón. Ahí está. Bueno, ahora ponemos el final. Gracias, Padre. Después no te vayas que te... Incluso cuando los aquejó la enfermedad y ésta fue deteriorando sus jóvenes vidas, ni siquiera eso los detuvo, ni les impidió amar, ofrecerse a Dios, bendecirlo y pedirle por ellos y por todos. Un día, siendo aún más joven, a Carlo le gustaba decir que el cielo nos espera desde siempre y que amar el mañana es dar hoy nuestro mejor fruto. Queridos, los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación dirigida a todos nosotros, sobre todo a los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y a hacer de ella una obra maestra. Nos animan con sus palabras, no yo, sino Dios, decía Carlo y Pier Giorgio. Si tienes a Dios como centro de todas tus acciones, entonces llegarás hasta el final. Esta es la fórmula sencilla, pero segura de su santidad. Y es también el testimonio que estamos llamados a imitar para disfrutar la vida al máximo e ir al encuentro del Señor en la fiesta del cielo. Sono destinata a morire.